Hola, yo soy Luis y en esta sesión vamos a hablar de la administración de la iglesia. Me gustaría empezar con la definición de administración, que es la disciplina que tiene por objeto el estudio de las organizaciones encargadas de planificación, organización, dirección y control de los recursos humano, financiero, materiales, tecnológicos y de conocimiento. En la Biblia, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos muchos ejemplos en donde se habla de ser mayordomos. Y la mayordomía es un sinónimo de la administración. La administración en la Biblia la vamos a ver aplicada en que Dios, Él es el dueño de todos los ministerios, Él es el dueño de la iglesia global. Y nosotros, como servidores, como líderes de la iglesia, como líderes de ministerio, somos administradores de los recursos que Él le ha dado a su iglesia. Vemos ejemplos en la Biblia de cómo esos mayordomos tomaban decisiones y cuidaban los recursos de los amos. De la misma manera, nosotros haremos con la iglesia. El primer punto que vamos a ver es la mayordomía de los recursos y talentos de la iglesia. Dios nos ha dado a cada ministerio diferentes recursos de los cuales podemos hacer uso. Y como vimos un poco antes, los recursos pueden ser humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenemos, todas las cualidades que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que Dios nos ha permitido desarrollar, las podemos usar ¿dónde? En el ministerio o en la iglesia. Otro punto es que junto con esos recursos, Dios nos ha dado la creatividad para esos recursos, usarlos dentro de la iglesia o el ministerio. Vamos a leer Éxodo capítulo 18, del versículo 13 al 21, en donde vamos a leer la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en el desierto, acaban de cruzar el Mar Rojo, y Jetro, el suegro de Moisés, se entera que Moisés está en el desierto. Entonces va junto con la esposa de Moisés y sus hijos al campamento. Y cuando llegan al campamento, Moisés es avisado que el suegro viene en camino a verlo, y él lo espera y lo recibe. Y cuando Jetro llega al campamento, empieza a ver una serie de cosas del funcionamiento del pueblo de Israel y de Moisés. Y Jetro tiene un consejo y tiene algo que decirle a Moisés. Vamos a leer Éxodo 18, del versículo 13 al versículo 21. Dice: al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. En esta historia vemos cómo Moisés no estaba utilizando los recursos que tenía. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta o había pensado que la carga que él está llevando se podía distribuir en varias personas que pudieran aligerar su trabajo. Sobre todo en la obra de Dios, no podemos trabajar solos. Vemos como ejemplo que Dios nos hizo colaboradores de su misión y nos ha dejado ese modelo para trabajar en equipo. Sabemos que Él no nos necesita para completar su obra, pero nos ha invitado a participar en ella, y de la misma manera debemos replicar eso y buscar un equipo de trabajo. Una manera de administrar la iglesia es ver las diferentes capacidades y habilidades que tienen diferentes personas que juntas pueden ser una buena combinación
para trabajar en equipo y desarrollar con excelencia el ministerio o la dirección de una iglesia. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 8. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es la profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es dirigir, que dirija con esmero. Si es mostrar compasión, que lo haga con alegría. En Romanos vemos claramente cómo el tener diferentes dones nos enriquece como equipo, pues cada persona tiene diferentes funciones y eso hace que avancemos como equipo. Podemos identificar 4 cosas en el trabajo en equipo y uno de ellos es trabajar con lo que tenemos. Probablemente en tu equipo de trabajo no tienes al mejor diseñador o no tienes al mejor orador o probablemente las personas que tienen no han desarrollado al máximo sus capacidades, pero el ser buenos administradores de la iglesia es trabajar con lo que tenemos. Y no quiere decir que nos vamos a estancar y vamos a decir, vamos a trabajar con esto porque esto es lo que hay. Sí, vamos a iniciar trabajando con lo que tenemos, pero desarrollando esas capacidades que Dios nos ha dado. La otra es buscar cualidades. Si tú no tienes un equipo de trabajo y tienes clara tu visión, tú sabes qué recurso humano vas a necesitar, tú sabes qué recurso tecnológico, de conocimiento o financiero vas a necesitar para llevar a cabo esa visión. La otra es una vez que hayas identificado cualidades, vas a capacitar a las personas. Vas a capacitar para que ellos sigan desarrollando las capacidades que Dios les ha dado y finalmente empoderar. Es importante llevar la administración y esa mayordomía al área financiera también. Pues Dios nos ha dado recursos para ser usados para su obra. Si estás en un ministerio que esté relacionado o involucre dinero, es necesario que seamos transparentes con el uso y manejo de las finanzas. Sabemos que es un área muy delicada y es un área que ha lastimado a muchas personas y es un área que ha lastimado a la iglesia y por esa misma razón es necesario que seamos honestos, transparentes y que nos asesoremos de cómo administrar bien los recursos que tenemos. El segundo punto de la administración en la iglesia es recursos del presente con una vista del futuro. Y es que debemos proyectar a futuro con los recursos actuales. Y eso no significa que si es lo que tenemos, es con lo que vamos a trabajar y es con lo que vamos a estar siempre. Eso significa, como el ejemplo anterior, que vamos a tomar cualidades, capacidades y el recurso que tengamos en este momento, proyectando que podemos hacer más con lo que tenemos en este momento. Otro aspecto es la optimización de recursos. Y la optimización de recursos es una herramienta para ser buenos administradores. ¿Qué significa esto de optimizar recursos? Es hacer lo mejor que podamos con el recurso que tenemos en este momento. Es ser fiel al recurso actual, sea mucho o sea poco. Hay una parábola en la Biblia en donde podemos ver reflejados los 2 puntos anteriores. Y esta es la parábola de los talentos. Vemos cómo el amo se va y les deja cierto recurso a sus siervos. Y el punto número 1 es que vemos que el amo conocía las capacidades de los siervos. Y dice que así probó a los siervos. El punto número 2 es que cuando él regresa y ve lo que los siervos han hecho con el recurso que él les había dejado, que celebra la capacidad de administrar una pequeña cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el amo era dueño de muchísimo más de lo que les había dejado. Y a él no le interesaban las ganancias, a él no le interesaba qué tanto podía producir un siervo, a él no le interesaba qué tantas veces lo podía multiplicar. Él lo que quería saber era
la intención de los siervos y qué es lo que los siervos iban a hacer con ese recurso que tenían. Por último, vemos que el siervo que no multiplicó los talentos, vemos que el siervo que fue y escondió el recurso que tenía, vemos que ese siervo no pensó, no trabajó, no lo intentó y después de todo eso puso excusas. La parábola, además de hablarnos de la administración, del reconocernos como siervos y de reconocerlo a Él como amo, nos habla de estar listos para el regreso de Jesús. Y pensando en esta parábola, debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestras habilidades? Si tú estás a cargo de un ministerio o si eres siervo en algún ministerio, debemos ser muy cuidadosos y poner mucha atención en qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado. Porque como su pueblo, como su iglesia, estamos dotados de un montón de recursos que Él nos ha dado y recursos que Él nos quiere dar. Pero necesitamos administrarlos bien. Necesitamos empezar a trabajar con lo que tenemos, con una vista al futuro. Necesitamos optimizar nuestros recursos y necesitamos ser buenos administradores de lo que en este momento ya tenemos. Si tú no has identificado en el ministerio en donde estás o en la visión que Dios ha puesto en tu corazón los recursos que tienes y los que necesitas, tú puedes pedirle a Dios que Él te muestre qué es lo que tienes y qué es lo que necesitas. ¿Para qué? Para que podamos ser buenos administradores. El ser buenos administradores de los recursos es una manera de honrar el privilegio que tenemos de colaborar en su obra.